Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, buenas Sí, tardes. profesor. Buenas tardes. A ver. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar un par de temas que ya hemos visto un poquito la semana pasada, pero aquí lo vamos a abordar con un poco más de especificidad, por decirlo así, que es el tema de lo que son pastas y lo que son salsas. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a leer la parte introductoria, así que voy a ver quiénes están presentes. Vamos a empezar con Ana. Ana, ¿puedes leer por favor la primera parte? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Introducción. La pasta es el producto elaborado a partir de varias hortalizas, especias y vinagres. Este producto se utiliza como saborizante complementario en la alimentación diaria. En cada país existen pastas específicas de acuerdo a las costumbres, pero debido a que estas pastas no están muy proporcionadas en el mercado a nivel industrial, su consumo está quedando supeditado a elaborarse en forma casera, siendo mayormente es profesor, ¿me escucha? Entrecortado, Ana, un poco. Mi señal se va, profesor. Ya. Debido a que estos productos no están muy utilizados a nivel industrial, este motivo suficiente procesar y sacar provecho máximo de ellos. Es así como estaríamos impulsando el consumo de productos que mejoran el sabor de ciertas comidas. Ok, gracias. Bueno, sí, en realidad si hablamos de pastas o si hablamos de salsas, vamos a hablar de productos que ya están preparados. Incluso se podría hablar de este tipo de productos como productos casi de quinta gama, casi de quinta gama, por decirlo así. Pero como lo menciona la teoría, son productos que mucho tiene que ver el lugar donde se elaboran, ya que no en todos los lugares se siembra o se cultiva lo mismo, las mismas hortalizas. Pero a partir de estas costumbres es que empieza a industrializarse también lo que son las pastas y las salsas, que ya viene siendo extendido, algunas mucho más que otras. Otras son un poco eh, procesadas o elaboradas en menor cantidad, dependiendo también de la demanda del mercado. A ver, vamos a continuar con Anayeli. Anayeli, ¿puedes continuar? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, Profesor, sí te escucho. ¿Me escuchas tú? un poco entrecortado, profesor. A Ahora, partir de pastas, sí, pastas. ya. La pasta normalmente es un producto de baja acidez que se debe envasar en caliente a 85 grados Celsius
por lo menos cerrando el envase e invirtiéndolo inmediatamente para esterilizar la tapa. Si el envasado se efectúa a temperaturas más bajas, es necesario pasteurizar el producto. Además, se estabiliza el producto aumentando la viscosidad por medio de gomas, fécula o harina. Las pastas se concentran hasta 25 y 35 grados Brix. Al alcanzar la concentración deseada, se debe efectuar la desaireación. La concentración de sal debe ser alrededor del 2% en el producto elaborado. La sal se añade un poco antes de alcanzar la concentración deseada. Para el caso de la pasta de tomate, normalmente tiene un 4% de desperdicio respecto del rendimiento en pulpa fresca. Esta pulpa tendrá 5% de sólidos solubles. ¿Continúo, profesor? Está bien ahí, muchas gracias, Anayeli. Bueno, entonces aquí ya en las pastas nos empiezan a dar algunos parámetros respecto a lo que es la acidez, respecto a la temperatura de procesamiento o temperatura de envasado, lo que son también los grados Brix y ciertos insumos como la sal. Y también otro insumo que serían los espesantes, que en este caso lo que menciona es la fécula, ¿no? Lo que conocemos también como maicena. Pero también se pueden utilizar otro tipo de espesantes. Vamos a continuar con Leti. Por favor, continúa. Sí, profesor. Aceitunas. La aceituna es un fruto del olivo. Es una pequeña drupa ovoide, muy amarga, de color verde, amarillento o morado, y con un hueso grande muy duro. Su principal función es la obtención de aceite, aunque también se puede consumir directamente o obtener de ella pasta. Las aceitunas así consumidas o de mesa se recogen tanto verdes como maduras. Las verdes son de color, el cual conservan una vez aderezadas. Las maduras son de color azulado oscuro, cuando están frescas y y negruzcas. Una vez preparados, en cada región se preparan de distintas maneras, alineadas con hierbas aromáticas, con agua caliente, sosa, salsa, en salmuera o machacadas. El resultado es una variedad. Amplía el tipo de aceitunas. El ápice es apuntado y no suele presentar pezón. La sección transversal máxima es circular y está centrada. La relación pulpa-hueso es media. Alrededor del valor de 5, el hueso tiene forma alargada y asimétrica. La superficie es rugosa, con 8 o 9 surcos. Fibros vacular uniformemente distribuidos. Tanto la base como el ápice son apuntados y el último no presenta mucrón. La sección transversal máxima es circular y está centrada. Las aceitunas olivas antes de madurar son de color verde y de sabor amargo. Para consumirse deben ser lavadas varias veces con agua y sosa cáustica y después son aliñadas con salmuera y plantas aromáticas. Una vez maduras, las aceitunas negras se pueden consumir condimentadas, pero el uso principal que se les da es la obtención de aceitunas, que se extrae con presión. Las aceitunas sin pepas se trituran y pasan por una tamizadora para conseguir una pasta fluida y uniforme. El producto obtenido debe hervir
debe hervir para reproducir a 2/3 partes de su volumen. El estado de ebullición se envasa la pasta en los tarros procedientemente a un cierre. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí nos habla acerca de lo que son las aceitunas. La semana pasada vimos un poco de lo que es la aceituna y, y habíamos visto que uno de los productos que se elaboraba a partir de la aceituna era el tapenade. Entonces, en este caso acá se menciona, no al tapenade como sí, pero se habla de la pasta de aceituna. Algo que sí menciona ahí es em, los dos productos que se pueden obtener de la aceituna. O bueno, se podría decir de los tres productos. Tanto las aceitunas de mesa, como son también el aceite de oliva, que proviene del olivo, que su fruto es la aceituna, y también la pasta, que sería la parte no lipídica, por decirlo así, o la parte que contiene menos contenido lipídico o contenido de aceites. Un detalle también que menciona ahí, bueno, dos detalles en realidad. Menciona algo importante que se tiene que tener siempre en cuenta, que es sobre la relación pulpa-hueso, que lo conocemos comúnmente como rendimiento. Acá en este caso el rendimiento sería, eh, podría decirse de 5 o la relación pulpa-hueso de 5. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tenemos 6 kilos tenemos 6 kilos de aceitunas, por decirlo así, ¿no? Tenemos 6 kilos. Eso quiere decir que, que la cantidad de pulpa que debería tener en promedio debería ser 5 kilos. Es decir, que vamos a tener 5 partes de pulpa y una parte de hueso. Eso es lo que nos está queriendo decir este de valor alrededor de 5. Y lo otro sería algo más orientado a lo que es la presentación del producto en sí, porque nos habla de una tamización, nos habla de una tamizadora. Y cuando hablamos de tamiz, vamos a hablar de lo que es el retiro de ciertas partículas no comestibles. En este caso se podría hablar de lo que son las cáscaras, pero también reducir el tamaño de de las partículas de la pasta para hacerlas más untuosas. ¿Y por qué menciono que se haga más untuoso? ¿Qué es untuoso? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que quiera comentar? Untuoso, ¿qué es untuoso? Hola, untuoso. Con untuoso nos referimos a algo grasoso. Ya, ¿qué más? Grasoso o pegajoso. Ya, ok, gracias. A ver, cuando hablamos de untuoso, podemos relacionarlo con algo grasoso, pero también, más que nada, lo relacionamos con algo que se puede untar. Y cuando hablamos de algo que se pueda untar, vamos a pensar inmediatamente en la mantequilla, por ejemplo. Por eso es que lo relacionó a Nayeli con algo grasoso, ¿no? Con algo de contenido lipídico bastante alto. Entonces lo podemos relacionar con la mantequilla y con otras salsas o con otras pastas que podemos esparcir y podemos describir una capa que puede ser bastante delgada encima de una superficie. En este caso, la superficie que seguramente se les vendrá a la mente si que hablamos de mantequilla o de otros compuestos untuosos, será un pan, ¿no? Por ejemplo, podría ser un pan, podría ser una tostada. Entonces, por eso las pastas tratan de poder eh,
tener esta consistencia untuosa, bastante bastante suave, utilizando el tamiz. Continuemos. Elmer, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, profesor. Continúa, por favor. Pasta de aceituna. De forma esquemática se puede establecer las operaciones de extracción del aceite de oliva virgen con la siguiente secuencia. Preparación de la pasta de aceituna, separación del mosto o oeloso de la parte sólida de la pasta, separación del aceite del mosto oleoso, de la distinta forma como se separa el mosto oleoso de la pasta preparada previamente. Surgen las diferencias entre los dos sistemas mayoritariamente empleados y que se conocen como sistema tradicional de extracción o prensado y sistema continuo de extracción o centrifugación. Ambos sistemas tienen como serie de operación común previas como son las de preparación de la pasta, molienda y batido, extracción parcial, que es optativa, y finalmente la preparación de los influentes líquidos. Tras la molida, la pasta de aceituna molidas constituyen una masa heterogénea con bolsas de aceite. Fase acuosa, huesos y componentes sólidos de la pulpa de la aceituna. La operación batido consiste en una agitación continua y lenta de la pasta de aceitunas que permite, por un lado, la reunión de gotas de aceite liberadas de la molienda, formando gotas gruesas, incluso formando una fase continua oleosa, distinguida de los sólidos. Y por otro lado, la rotura de la emulsión aceite-agua. Gracias, Elmer. Muy bien. A ver, acá entonces nos hablan de una secuencia una secuencia bastante eh, puntual sobre lo que es la elaboración de la pasta de aceituna, donde en primer lugar se prepara la pasta de aceituna, es decir, se realiza todo lo que es el despepado o o la remoción de la pepa o del hueso y también de los pedúnculos que puedan haber ahí, o sea, de esas ramitas, esos pedacitos de rama, y posteriormente un triturado. Entonces ya se está elaborando la pasta. Sin embargo, para, para poder recuperar o poder hacer uso óptimo de todo lo que es la aceituna, se separa también mostos oleosos, es decir, mostos que contienen. Cuando se habla de mosto es una mezcla de sólidos también con mezcla de sólidos y líquidos. En este caso, los líquidos serían más que nada compuestos lipídicos, acá menciona oleosos, que serían lo mismo, compuestos lipídicos que contienen aceite y otras partes sólidas. Y también cuando hablamos de lo que es la separación del aceite, ya es una segunda parte de este mosto, de este compuesto que es un poco más líquido, por decirlo así, se va a terminar de separar el aceite de oliva, y nos vamos a quedar con un mosto que va a pasar nuevamente a lo que es la pasta, porque va a concentrar más pulpa que aceite. Luego en líneas abajo nos menciona acerca de lo que es la emulsión, que no es otra cosa que la mezcla de aceite con agua. Una emulsión que ustedes conocen, por ejemplo, es la mayonesa. La mayonesa es una emulsión, la leche es una emulsión. Vamos a continuar.
Daniela, ¿puedes continuar, por favor, donde se quedó Elmer? Daniela, ¿Dónde se quedó, profesor? ¿es el batido? Mm, no me encuentro. Ah, tras el activo. Ah, El ya. batido, Tras el tras el batido. batido. Tras el batido, la pasta de aceituna está en condiciones de ser sometida a un proceso mediante el cual se pretende separar los líquidos contenidos en la pasta. Esto es el aceite y el alpechín o jarnila y el conjunto sólido de pulpa y hueso que es conocido orujo. Así pues, la fase sólida sería el orujo y las líquidas la formarían el aceite o más bien el mosto oleoso y el alpechín. El sistema tradicional consiste en esencia, en colocar la pasta una vez batida sobre unas esteras circulares de esparto o fibras sintéticas o sus mezclas, conocidas con el nombre de capachos, construyéndose la unidad de prensado o cargo. Este cargo colocado sobre una vagoneta se instala en el puente de una prensa, de manera que presionado el cargo sobre dicho puente se obtiene la... Ya no me logro ver, profesor. Sí, ya bajé el texto, continúa. No me aparece todavía, profesor. Ahora hay que Ahora esperar sí. un poquito. Filtración de los líquidos contenidos en la pasta. En los sistemas continuos que operan por centrifugación de la pasta, la separación del líquido se obtiene por diferencia de densidades de los distintos elementos que componen la pasta aceituna. Muchas gracias. Bien, a ver, continúa Flavia. Sí, profesor. Continúa. Centrifugación de la pasta de aceituna. La pasta de aceituna la podemos considerar como una emulsión de aceite con agua, con una gran concentración de sólidos en suspensión. 25% de aceite, 45% de agua y 30% de sólidos. En la centrifugación de la pasta se produce un fenómeno de sedimentación de los sólidos, orujo, y otro de separación de las fases líquidas, aceite y agua. Ok, gracias. Muy bien. Cuando hablamos de centrifugación, ¿se entiende cuando se habla de centrifugación? A ver, por ahí, ¿sí se entiende o no se entiende? De repente en su colegio han hecho alguna práctica en su laboratorio de centrifugación. A ver, Tuanama, ¿qué entiendes por centrifugación? John Tuanama. Si no puedes hablar, escribe por favor por el chat para conocer también tu opinión, un comentario, de repente una experiencia en tu colegio, mientras vamos conversando un poco acerca de eso. A ver, cuando hablamos de la centrifugación, como lo mencionaba antes, es un método físico por el cual se van a separar distintos compuestos. Por lo general, en la centrifugación se separan los líquidos de los sólidos. Es decir, por medio de una fuerza que va a ser una fuerza rotatoria, que se va a hacer girar, 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 girar,
una mezcla, lo que se pretende es que por esta acción física, por este movimiento, pueda sobrenadar, pueda sobrenadar la parte menos densa. Las partes menos densas, generalmente las partes líquidas, que puedan sobrenadar por encima de las fases más densas o de las fases sólidas. Entonces, eso lo conocemos como dos fases. Tendremos una fase menos densa o una fase líquida generalmente, y una fase sólida o semisólida, una fase más densa. Entonces, si es más densa, va a ir en la parte inferior. Si es menos densa, va a ir en la parte superior. Y si podemos entenderlo de esa manera, entenderemos que en la parte superior se encontrará el aceite, en este caso el aceite de oliva, y en la parte inferior se encontrarán los sólidos que van a pasar a ser parte de lo que es la pulpa, o como se había hablado anteriormente, que podría ser el tapenade también. Pero esto es a nivel más que nada industrial, porque estamos hablando de separación y también el aprovechamiento de lo que es el aceite. Sin embargo, muchas veces se mezcla todo, se mezcla todo, es decir, no se está separando tanto lo que es el aceite de oliva, sino simplemente se realiza todo un tema de trituración y el adicionamiento de un estabilizante o un espesante para evitar que se produzcan estas dos fases. Muchas veces se hace eso. Bueno, acá tenemos algunos materiales y métodos, entre los cuales los importantes son las aceitunas. Acá menciona el culantro porque también aquí se menciona un procedimiento para elaboración de pasta de culantro. Y por eso al inicio se mencionaba, ¿no? Que se puede elaborar pastas de diferentes hortalizas, dependiendo también de los cultivos de la región donde se va a elaborar. También se mencionan muchos más aditivos, muchos más insumos. Muchos de ellos son especias. Muchos de ellos son especias. A ver, acá hay una metodología bastante sencilla sobre lo que es la elaboración de pastas o la preparación de pasta de aceituna. Vamos a leerla. Maricielo, ¿podrías leer, por favor? Sí, metodología, elaboración de la pasta de aceituna. Primero, recepcionar la materia prima aceituna. Pesar la materia prima que se utilizará. Lavar las aceitunas. Realizar la recocción en agua por 15 minutos. 60-65% de aceituna, 35-40% de agua, 0,15% de orégano, 0,15% de laurel. Pulpear la aceituna a fin de separar la cáscara y la pepa. Estandarizar la pulpa, pH igual a 3,5, adición de vinagre. CC igual a 0,07%, sorbato de potasio igual a 0,02%, sedimentos según formulación, refinar la pulpa estandarizada, cocción a temperatura de ebullición durante 5 a 10 minutos, envasar en caliente 80 grados en frascos de vidrio, enfriar y almacenar. Listo. Ok, muchísimas gracias. Lo has leído todo muy bien. Lo has descargado del documento. Bueno, aquí en esta parte, los 4 primeros puntos creo que se entienden bastante bien. Creo que de ahí habría que explicar un poquito acerca de lo que son los porcentajes. Porque acá menciona 60-65% de aceituna y menciona de 35-40% de agua. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos porcentajes complementarios, porque la primera sería el complemento de la segunda, que podemos trabajar con 60 y 40 o podemos trabajar con 65 y 35 para así lograr el 100%. Es decir, que esta precocción que se realiza 15 minutos se realizaría con un 40% de agua o un 60% de aceituna o un 65% de aceituna y 35% de agua. Si lo llevamos a cantidades, si es que lo habláramos de gramos, podrían ser 600 gramos y 400 gramos de agua.
para una precocción. Y añadido a esto tendríamos también los 0,15% de orégano, 0,15% de laurel. No digo que siempre va a ir así, pero este es un ejemplo de esta formulación. Es un ejemplo de esta formulación. Y si habláramos de 600 y habláramos de 400, en este caso sería 1,5 gramos de orégano, 1,5 gramos de laurel. Si se dan cuenta, la parte de las especias es bastante pequeña en la cantidad a utilizar. Luego, el tema del pulpeado, para esto se puede utilizar un molino coloidal o también se puede utilizar una licuadora para términos más sencillos. El tema es que la licuadora no nos permite realizar una separación de cáscara y pepa eficiente, a diferencia de lo que sí nos permite el molino coloidal. Y cuando hablamos de estandarización de pulpa, es decir, de la parte semisólida, de la parte pastosa, se realizará una adición de vinagre. Ojo, aquí sí es importante recordar que hay una relación bastante estrecha referente a lo que es el pH y también lo que es la acidez, que cuanto más ácidos se le añada a una mezcla, el pH se reduce. Cuanto más ácidos se le añada a una mezcla, el pH se reduce. No nos menciona aquí una cantidad específica, pero sí nos menciona acerca de llevarla a 3,5 de pH, por lo que sería necesario utilizar un pHímetro. Posteriormente a ello también está la adición de CMC, adición de sorbato de potasio. En este caso el CMC sería el agente espesante o el estabilizador, y el sorbato de potasio sería el preservante o conservante, como se le podría conocer. Refinaría la pulpa, bueno, utilizando un tamiz para darle mayor untuosidad, para reducir el tamaño de partícula. No, acá ya vendría el tema de lo que es ya pasteurización propiamente, con ebullición. Ya nos dan un parámetro de tiempo y también el posterior envasado también a una temperatura bastante alta. Finalmente, un enfriamiento y el almacenamiento. El enfriamiento se entiende que lo más lógico sería enfriarlo de manera rápida, claro, siempre y cuando evitar la rotura de los frascos o de los envases que se van a utilizar. Continuemos. Continúa, por favor. A ver. Elmer. Sí, profesor. Continúa, por favor. Elaboración de pasta de culantro, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Elaboración de pasta de culantro. Recepcionar la materia prima, culantro, seleccionar y clasificar, pesar la materia prima que se utilizará, lavar bien el culantro, acondicionar, cortar y deshojar, lavar bien las hojas y los tallos delgados, triturar y moler las hojas, usar una licuadora o molino coloidal, estandarizar la pasta, pH 3.8, adicionar el vinagre, sal 3%, CMC 0,1%, sorbato de potasio menos 0,1%, 0,1%, refinar la pasta, pasteurizar la pasta 90 grados centígrados por 3 minutos, envasar en caliente 80 grados centígrados en frasco de vidrio, enfriar y almacenar. Gracias. Ok, muchas gracias. Aquí en lo que es la pasta de culantro, no nos menciona una cantidad específica, pero ya sabemos que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con un kilo de hojas y tallos de culantro, si hablamos el 3% de eso, si es que hablamos de sal, será 30 gramos. Será 30 gramos. En CMC, ¿cuánto será? Será
será 1 gramo. Será 1 gramo. Y para sorbato de potasio también será 1 gramo de sorbato de potasio. Si es que hablamos de 1 kilo. Si es que hablamos de 1 kilo. Y algo que sí es importante mencionar es la diferencia que puede haber sobre el tema de selección y clasificación. La pregunta sería, ¿por qué seleccionar y clasificar? ¿Alguien que lo quiera responder? Hola, ¿alguien que quiera responder esa pregunta? ¿Por qué seleccionar y clasificar? A diferencia del anterior. A ver, cuando hablamos de seleccionar y clasificar, ¿por qué se realiza eso? Porque no tenemos la seguridad de que el producto que recepcionamos esté 100% ok, o todo el producto tenga los requisitos que nosotros deseamos. Por eso se hace la selección y la clasificación. En este caso, la diferencia radica porque cuando hablamos de una materia prima recepcionada, en el caso de este culantro que se menciona aquí, va a ser diferente a las aceitunas que se pueden utilizar para el primer caso, porque estas aceitunas ya vienen de otro proceso previo, que son las aceitunas en salmuera o las aceitunas con su líquido de gobierno. Entonces ya están clasificadas. Incluso cuando a nosotros nos venden las aceitunas, ya nos venden aceitunas de determinado tamaño dependiendo del peso, y también tendrá un determinado rendimiento, así sean verdes o así sean negras. Por ello es que se realiza todo este tema de selección, clasificación y posteriormente todo un proceso de acondicionamiento. Por lo demás, bueno, es lo mismo que la parte anterior, solamente que el tema de pasteurización sí ahí no nos habla de ebullición, sino nos habla de 90 grados Celsius. Y nos habla de 3 minutos también. Aquí tenemos este diagrama de flujo de pasta de aceituna, pero que lo conocemos mejor como un diagrama de bloques, ya que es bastante sencillo. Lo único que nos podría orientar en el tema de flujo es la secuencia que se denota por el uso de las flechas, de los conectores. Por favor, Alexis, ¿podrías leer este diagrama de flujo o este diagrama de bloques? Sí. Figura número 1. Diagrama de flujo de pasta de aceituna. Empieza por la materia prima, lavado, precocción, pulpeado, estandarizado, refinado y cocción, envasado y almacenado. Muy bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. A ver, ¿puedes continuar, Ana?
Ana. Estandarizado, refinado. Continúa. Pasteurizado. Pasteurizado, envasado, enfriado y almacenado. Muy bien, muchas gracias. Esa sería la secuencia para la pasta de culantro. Esta es una formulación para la pasta de aceituna. Si gustan, pueden copiarla. También está en el material que se había enviado el día de ayer, que es que es este mismo material, este mismo documento. Ahí también lo pueden encontrar. Sin embargo, recordemos que esta es una propuesta de formulación, no queremos decir que todo lo que se ve acá es lo que se utiliza siempre o para todo el mundo, por decirlo así. Pero lo que sí debemos rescatar es los últimos tres ingredientes o últimos tres insumos que nos habla de GMC. Eso es el glutamato monosódico, lo que conocemos comúnmente como Ajinomoto. Hablamos de espesante, sería el CMC en este caso, aunque puede utilizarse otros tipos de espesantes, como ya se habían visto, por ejemplo, fécula de maíz u otro espesante o gelificante. Si hablamos de preservantes, lo que mencionaba ahí es el sorbato de potasio, pero también se puede utilizar otros, otros preservantes o conservantes. Y finalmente tenemos acá este cuestionario que me gustaría, por favor, que lo puedan copiar. Les voy a dar 2 minutos para que lo copien porque esto va a ser parte de su práctica calificada. Así que les doy 2 minutos, por favor, para que puedan copiarlo. De todas maneras, ya les he enviado el documento, pero si gustan copiarlo, les doy estos 2 minutos.
Bueno, entonces continuemos. La segunda parte tiene que ver también con pasta y salsa, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es el tomate. La parte introductoria, por favor, ¿nos apoyas, Daniela? Introducción. Se entiende por pasta de tomate a la pulpa de tomate que ha sido sometida a, a pulpeado, para luego ser concentrado de modo que se elimine la gran proporción de agua que contiene, pudiendo ser así utilizada con otros fines, como por ejemplo en la elaboración de ketchup tan utilizado como salsa o si no como aderezo para otros platos como complementos de los tallarines. El presente informe abarca de manera muy general la descripción de la elaboración de la pasta de tomate y su posterior uso para elaborar ketchup. Uno de los principales objetivos de la obtención de pasta de tomate, como en la mayoría de concentraciones de alimentos, es la reducción del peso y del volumen. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces aquí entenderemos que la salsa de tomate parte de la elaboración de una pasta de tomate. A ver, continúa por favor, Flavia. Sí, profesor. Fundamento teórico. La pulpa de tomate es el tomate molido sin piel y las semillas, que contiene solo un 6% de sólidos, de manera que una lata de 1 galón contendrá no más de media libra de sólidos de tomate. Si se concentrara la pulpa a nivel de 38%, de 32% de sólidos, la misma lata contendría 3 libras de sólidos de tomate, o sea, 6 veces el valor del producto. Para un fabricante que necesita sólidos de tomate, como por ejemplo un productor de sopas, espagueti enlatado o pizzas congeladas, la concentración representa una economía enorme en latas, costo de transporte, costo de almacenamiento y costos de manejo en el curso de las operaciones. El producto concentrado a base de pulpa de tomate se califica según su contenido de sólidos en las siguientes clases: puré 10 grados Brix, concentrado simple 16 grados Brix, concentrado doble 29 grados Brix y concentrado triple 36 grados Brix. Los concentrados tienen una buena aceptación en el mercado por ser productos de alta calidad. La concentración de un producto consiste en reducir su contenido de agua. El grado de concentración se determina con el refractómetro y se expresa en Brix. La concentración reduce los gastos de transporte y almacenaje del producto. Además, facilita la conservación. Los métodos de concentración se realizan por la evaporación al vacío y congelación. La evaporación consiste en determinar el agua por ebullición. Este método se aplica, por ejemplo, para reducir el puré concentrado de tomate. Ok, muchas gracias. Bueno, acá veremos que existen algunas clases dependiendo de los grados Brix que contenga el puré o contenga el concentrado o contenga la pasta, en este caso de tomate, ¿no? Sin embargo, también se pueden aplicar para otros tipos de pasta. Ahora, un detalle muy importante que se menciona acá es el tema de la concentración, que es muy importante respecto a lo que es el transporte y el almacenaje, porque va a reducir masa o peso y va a reducir también el volumen.
Cuando hablamos de reducción de masa, de peso, diremos que va a perder agua, pero también al reducir esta agua va a perder volumen. Entonces, por un lado va a facilitar el transporte porque se va a poder transportar más, se va a poder transportar más y el flete va a reducirse, el gastos por transporte. Y hablamos de que el volumen también se reduce, lo que va a beneficiarnos para el tema de lo que es el almacenamiento de los productos. Porque si hablamos de un almacén ya no vamos a hablar de pesos, sino vamos a hablar de espacios. Y cuando hablamos de espacios, eh, dependiendo de las dimensiones del almacén, sabremos también cuántos productos se pueden guardar. O en todo caso, si conocemos cuánto es la demanda de productos y cuántos productos tenemos que almacenar, entonces nos permitirá diseñar un almacén que nos permita recepcionar todo el producto que produzcamos o que elaboremos. Por lo demás, ya cuando hablamos de métodos de concentración, si es que hablamos de lo que es la evaporación del agua para concentrar los bricks, para concentrar la pasta de tomate, entonces se darán diferentes tipos de evaporaciones. Continúa, por favor, Alexis. ¿Me escuchas, Alexis? O continúa, Maricielo, por favor. Ya. Al aplicar vacío se reduce la temperatura de ebullición. Esto tiene la ventaja de que ocurren menos cambios en el sabor y color del producto. Además, con este sistema es posible recuperar las sustancias volátiles. Se condensa en la columna de la condensación de la condensación de la paila. La evaporación al vacío se emplea para concentrar jugos y en la elaboración de pastas concentradas de tomate. ¿Sigo? Sí, por favor. Las frutas y hortalizas poseen sustancias peptídicas en su composición, las cuales son responsables de las conservas, de conservar las células de las plantas pegadas unas con otras y le dan consistencia a los diferentes tejidos vegetales. Si las frutas o hortalizas cocidas, algunas de las sustancias peptídicas son hidrolizadas en pectinas solubles en agua. Esto produce una separación en los tejidos y contribuye a un ablandamiento. Como muchas frutas y hortalizas son algo ácidas y contienen además azúcares, la pectina soluble tiende también a formar suspensiones coloidales que van a espesar el jugo y la pulpa de estos productos. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Leti. Profesor, de ablandamiento, ¿verdad? Asimismo,
ya. Asimismo, las frutas y hortalizas, enzima natural que puede hidrolizar la pectina, hasta el punto en que las pectinas pierden mucho de sus propiedades gelificantes. Esta enzima es conocida como pectinelilestresa. Si el jugo o la pasta de tomate recién preparadas se dejan repasar, su viscosidad decrece debido a la acción de la pectinetilestresa sobre el gel de la pectina. Esto puede impedir, si los productos de tomate son calentados rápidamente a una temperatura de 83 grados Celsius aproximadamente, con el objeto de neutralizar la pectinilistrasa liberada de la célula que hidrolice la pectina. Tal procedimiento es general en la elaboración de pasta y jugo de tomate. Es conocido como el proceso de interrupción en cliente. Se aplica a productos de alta viscosidad. Por el contrario, cuando se desea productos de baja viscosidad, no se aplica calor en las enzimas. Sigan su actividad. Este proceso se conoce como interrupción de frío. Después de lograr una disminución de la viscosidad, el producto puede ser tratado en caliente, al ser envasado con el objeto de ser almacenado por un largo periodo de tiempo. Ok, gracias. Bueno, solo para corregir ahí, no es estearasa, sino es esterasa, pectinmetilesterasa. Y bueno, esta enzima favorece al rompimiento de los enlaces pectínicos, que son los responsables de que sea más fluido, es decir, que no sea tan viscoso ciertas mezclas. Por lo que nos menciona aquí que si deseamos una pasta o una salsa que tenga una viscosidad alta, entonces utilizaremos el cold break, disculpen, el hot break para poder eliminar estas enzimas y de esa manera evitamos que puedan romperse estos enlaces. Pero si utilizamos un cold break, es decir, un tratamiento térmico menor, un tratamiento térmico de menos temperatura, entonces no vamos a pasteurizar, pero no vamos a inactivar las enzimas. Pero necesariamente más adelante tendríamos igual que utilizar una pasteurización a alta temperatura para poder inactivar las enzimas que habían quedado activas. Más que nada es para poder enfatizar eso. Continúa, por favor, Elmer. Selección y clasificación. Se lleva a cabo por lo general durante el movimiento en la faja transportadora. El tipo de faja ha llegado a ser un tipo de estándar para este propósito, pues permite que los seleccionadores Elmer, ¿puedes leer por el contrario hasta congeladas, por favor? por lo contrario, un momento. Ya. Por el contrario, muchas veces es deseable el hacer más firme la textura de las frutas y hortalizas, especiales si los productos han sido ablandados por la elaboración. En este caso se saca ventaja la reacción entre las sustancias péptica soluble y los iones de calcio, que forman la pectina de calcio.
Estas pectinas de calcio son insolubles en agua. Y, y si se encuentran en el interior de los tejidos de la fruta y hortalizas, aumenta la rigidez estructural. A esto se debe la práctica comercial de agregar pequeñas cantidades de sales de calcio a los tomates, manzanas y otras hortalizas y frutas antes de ser envasadas y congeladas. Ok, ¿Continúo, profesor? ahí nada más, gracias, Elmer. Muy bien. Luego, en lo que es la selección y la clasificación, bueno, creo que ya entendemos a qué nos referimos. Así que no habría tanta discusión por esto. Ya sabemos que en la selección y clasificación se visualizan los productos que se van recepcionando, las materias primas, y se observa si es que presentan algún tipo de daño o algún tipo de podredumbre, si es que hablamos de contaminación, de contaminaciones del tipo biológicas, y también ciertas características organolépticas, sobre todo el tema del color, el tema de la madurez, el tema eh, de la textura, todo ello. Recordemos que para la elaboración de pastas o salsa de tomate se necesitan tomates rojos, tomates que estén maduros. Eso es lo más recomendable. A ver, continuemos. ¿Puedes continuar, Ana? No te escucho, Ana. No te escucho. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí, ahí sí te escucho. Trituración y ruptura y precalentamiento de la pulpa del tomate. Los tomates, una vez seleccionados, clasificados y lavados, tienen que ser rotos o triturados para formar la pulpa y luego a extraer la piel y semillas y ser refinados para reducir el tamaño de partículas. Constituye el jugo de tomate para ser concentrado. Usualmente, la ruptura de los tejidos se lleva a cabo en frío y se calienta de inmediato, a temperatura entre los 60 a 90 grados centígrados, según el producto. El producto deseado. A la clase del tomate. Esta pulpa de tomate es conocida como la obtenida por Hochbrand, aunque en un inicio se reservó dicho término para la pulpa calentada ante la trituración. Un calentamiento muy rápido de los tomates instante antes o después de la trituración destruye las enzimas de que no ser muy actual sobre las pectinas sobre el tiempo, produciendo un descenso en la consistencia de la pulpa obtenida. En el sistema Colbert, los tomates son triturados a temperatura ambiental y se le mantiene
en un tanque por un tiempo antes de ser calentados para el refinado. Lograr así la destrucción de las pectinas y disminuyendo la consistencia de la pulpa obtenida. La ruptura de los tomates se realiza por cuchillas rotatorias, varillas, rodillos y varias tentadas, etc. A veces se incorpora un calentador al equipo triturado o se le calienta en calentadores de tipo tubular o de cilindro de chacheta de vapor. Ok, gracias. Bueno, cuando hablamos del tema de chaqueta de vapor, eh, se puede entender mucho como un tipo de marmita, porque lo que vamos a hacer es tratar de tener un espacio vacío entre la parte que va a contener a los productos y la parte externa. Entonces, como se da este espacio de vacío, o este espacio vacío, se puede, em, se puede colmar o se puede llenar de algún agente de calefacción. En este caso puede ser agua caliente o vapor. Continuemos. Continúa, por favor, Daniela. En refinación, ¿verdad? Sí. Ya. La pulpa de tomate una vez triturada y precalentada es bombeada por una serie de 2 o 3 sí, o 3 ciclones o 3 ciclones para la separación de las pieles y semillas. El primero de los ciclones actúa como un pulpeador, que consiste en un cilindro o cónico truncado a través del cual la pulpa es forzada a pasar por la acción a palas batidoras rotatorias. Los agujeros de los tamices tienen un diámetro de 1 milímetro. Los siguientes ciclones son de refinación con agujeros de 0,8 a 0,4. Muchas gracias. Aquí se da algo importante cuando hablamos de refinación y el uso de las cribas o el uso de los tamices. Para poder entender aquí, se utiliza una criba o un tamiz de mayor diámetro de orificio o de agujero, como se menciona aquí, y primero, y luego se utiliza otra criba u otro tamiz para refinar de un diámetro o de un tamaño de orificio o agujero de menor dimensionamiento, de menores dimensiones, porque hablamos de 0,8, 0,4. ¿Pero por qué? Esto es sencillo y es coherente de entender, porque si es que nosotros lo hiciéramos al revés, primero utilizaríamos agujeros muy pequeños y luego agujeros más grandes, lo que va a pasar es que al momento de la refinación se van a tapar estos agujeros pequeños y luego ya no habría razón de ser para poder utilizar el otro, sino que se trata de trabajar con agujeros más grandes a más pequeños para poder ir reduciendo el tamaño, para poder refinando mucho más la pasta de tomate. Eso es la parte coherente, esa es la parte que les quería explicar en este punto. A ver, continuemos. Anayeli, continúa por favor. Concentración de pulpa de tomate. Es una de las etapas más importantes del proceso de obtención de pasta de tomate. La pulpa de tomate se somete a calentamiento aumentado de manera
progresiva su viscosidad, llegando a una consistencia más unida debido a los materiales gomosos y pectina que contiene. La evaporación al vacío se lleva a cabo a temperaturas mucho menores que a presión atmosférica y por ende el producto final mantiene de mejor manera las características organolépticas de los tomates. En esta operación se incrementa el contenido de sólidos de la pulpa hasta obtener una pasta de densidad deseada. Concentración con un contenido final de sólidos de 28 a un 30%, doble concentrado o 36 a 40%, triple concentrado. Son las pastas de tomate más comúnmente utilizadas en la industria de alimentos. Asimismo, se utilizan concentrados de baja densidad menor al 11% y altamente concentrados mayor al 45%, pero en menor proporción. La pasta de tomate generalmente se envasan en barriles con adición de sal, esencia y preservantes. Ok, muchas gracias. Muy bien, acá nuevamente nos vuelve a recalcar esas diferentes clases de concentrados o esas diferentes clases de pastas que se pueden elaborar. Y eso se centra mucho en lo que son los grados Brix. Se centra en los grados Brix resultantes o grados Brix finales. Continúa, por favor, Flavia. Tratamiento térmico. Dado que el pH de la pasta de tomate es menor a 4,5 y se le aplica un tratamiento térmico menos severo que a los productos de pH mayores al 4,5, se requiere así un tratamiento térmico de 90 a 100 grados Celsius, principalmente para inhibir el crecimiento de microorganismos como los géneros Saccharomyces, Torulopis, Penicillium, Rhizopus, Acerobacter y Lactobacillus, aunque la presencia de Bacillus coagulans, que produce ácido láctico a partir de azúcares sin emanar gas, ha conllevado el uso de sistemas HTST, alta temperatura y corto tiempo, lo que asegura un menor deterioro de color, contenido de vitaminas y sabor con respecto a los sistemas de baja temperatura y largo tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, acá ya nos habla acerca de la importancia de lo que es el pH. Que el pH va también a condicionar el tipo de tratamiento térmico. Que cuando el pH sea mayor a 4,5 necesitaremos trabajar con tratamientos térmicos un poco más severos para eliminar o para inhibir el desarrollo, el crecimiento de ciertos microorganismos. Aquí mencionan unas levaduras, mencionan hongos, mencionan mohos, mencionan bacterias. Sin embargo, también la utilización de un tratamiento térmico muy severo reduce también la cantidad de vitaminas de algunos productos. Por eso se utiliza más a menudo lo que es tratamientos térmicos que son severos, pero que son bastante cortos de tiempo. Es decir, se utilizan altas temperaturas por cortos tiempos, como lo mencioné, el HTST. Continúa, por favor, Maricielo. Envasado.
Envasado. La operación de llenado y sellado es muy delicada ya que influye de manera directa en la conservación del producto. El envasado aséptico consiste en esterilizar y enfriar la pasta de tomate para ser envasada en frío, asépticamente a 30 a 40 grados. Existe un considerable comercio de pasta envasada con este método. El proceso y equipo a utilizar para el envasado debe garantizar el mantener estéril el producto en un sistema cerrado y que se realice de inmediato desde el tratamiento térmico. Ya. Así como de mantener una temperatura que garantice el vacío dentro del envase luego del enfriamiento, evitar derrames y pérdidas del producto y ser de fácil limpieza y mantenimiento. Gracias. Muchas gracias. El envasado entonces nos permitirá obtener un producto inocuo en la medida que trabajemos con mucha higiene, pero también tratando de envasar, de llenar el producto dentro de los frascos o dentro de los envases a temperaturas elevadas, generando también de por sí un vacío por las altas temperaturas dentro del propio envase. Asimismo, un enfriamiento oportuno y rápido también favorecerá a la conservación y a la extensión de la vida útil de este producto, a que se prolongue. Algo importante aquí también que les quería comentar a manera de anécdota era que los productos de salsas, los productos de pastas, tapenades, brusquetas, que son otros productos que también son más consistentes, por decirlo así, no tienen no son como las conservas que tienen cobertura o líquido de gobierno, sino son mucho más densos. Por ello, cuando se exportaban estas conservas de salsas, de tapenades o de brusquetas o de pastas, por la máquina de detección de materiales extraños que podrían ser piedrecillas, metales, piedras refractantes, vidrios, etc., se tenía que hacer pasar 2 veces por ese equipo, por esa máquina, para poder detectarlo, ya que por la naturaleza del propio producto, que es muy consistente, que es muy denso, que es muy viscoso, era difícil de detectar en un primer intento. Y cuando hablamos de material extraño, hablamos de contaminación física, y lo que no queremos es cualquier tipo de contaminación en el producto, para mantener la inocuidad del producto y asimismo el bienestar de la salud del consumidor. Más adelante encontramos un apartado de maquinaria industrial que me gustaría que cada uno de ustedes pueda leerlo con tranquilidad en su casa, pero lo que encontrarán ahí básicamente son las máquinas que se utilizan para la elaboración de esos productos. Si hemos hablado acerca de lo que son los tratamientos térmicos, obviamente encontraremos máquinas, equipos que brindarán ese aumento de temperatura a las materias primas. Y también algunos que utilizarán motores para poder realizar el tema de centrifugación, el tema de lavado, el tema incluso de concentración. Y otros accesorios. A ver, Elmer, ¿puedes leer, por favor, requerimientos de calidad? ¿De qué parte, profesor, me dijo? Todavía recién me aparece la diapositiva. ¿Requerimientos de calidad en salsa de tomate? Sí, por favor. Ok. El recuento hardware de MOS todavía en este método más ampliamente aceptado para la evolución de la calidad de los productos de tomate. El primer límite de la FDA para el recuento hardware
de puré de tomate que tomate fue fijado en 1916 en un 66% de campos positivos. Desde entonces el nivel de tolerancia ha ido reduciéndose progresivamente hasta alcanzar en 1941 un nivel de 40% para el puré de tomate y un 20% para el zumo de tomate. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un tipo de normativa que se utiliza tanto para pastas como para salsas, asimismo para zumos de tomate. Nuevamente aquí se enumeran algunos materiales y métodos según la formulación siguiente. Asimismo hay una metodología también para la elaboración de pasta y salsa. Daniela, ¿podrías leer, por favor? Metodología. Recepcionar, seleccionar y clasificar el tomate. Lavar bien los tomates por inmersión y aspersión con agua potable. Dividir en dos partes iguales. Dejar la primera porción hasta 60 hasta 65 grados centígrados. Calentar la segunda porción hasta 85 hasta 90 grados centígrados. Pelar, licuar y filtrar o pulpear. Concentrar la pulpa hasta 20 grados Brix. Estandarizar la pasta concentrada según la formulación establecida, adicionando calor durante 30 minutos y hasta un máximo de 90 grados centígrados. Agitar constantemente. Filtrar la pasta, estandarizarla, calentar la salsa de tomate hasta 105 grados centígrados y dejando actuar por 1 minuto a 2 minutos. Tratamiento térmico. Envasar el producto a temperatura de 85 grados centígrados. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí ya nos mencionan los parámetros de lo que es el tratamiento cold break, así como también el hot break, donde evidentemente en el cold break se trabaja con temperaturas inferiores y también llegando al límite inferior de lo que es la temperatura de pasteurización común. Mientras tanto, el hot break sí se trabaja a altas temperaturas. Lo que sí podemos observar ahí es que a partir de la pasta de tomates que se obtiene la salsa de tomate. Porque después todo lo que nos menciona acá esta metodología está bastante entendible. Esto se puede trabajar a nivel industrial, pero también se puede trabajar a nivel casero, micro. Podemos acá ver también un diagrama de bloques, donde se puede ver la secuencia de elaboración de la pasta y salsa más adelante. A ver, ¿puedes leer por favor este primer diagrama, Ana? Sí, profesor. Figura 1. Diagrama de flujo de elaboración de pasta concentrada de tomate. Materia prima, selección y clasificación, lavado,
precalentado de 60 a 65 grados centígrados a 85 a 90 grados centígrados. Pulpeado, tamizado, estandarizado, 2% de sal, concentración de 28 a 30% de grado Brix, envasado y sellado, tratamiento térmico y por último almacenamiento. Sí, muchas gracias. También tenemos aquí el diagrama de la salsa. ¿Puedes leer, por favor, Anayeli? Sí, profesor. Diagrama de flujo de la elaboración de salsa de tomate. Materia prima, selección y clasificación, lavado, precalentado de 60 a 65 grados Celsius, de 85 a 90 grados Celsius, pulpeado, tamizado, concentración a 20 grados Brix, estandarización, tamizado, envasado, sellado, tratamiento térmico y almacenamiento. Ok, gracias. Bueno, acá también hay un segundo cuestionario que también será parte de la práctica calificada. Esa práctica calificada lo van a realizar de forma grupal, de forma grupal. Así que les doy 2 minutos para que puedan escribirlo, por favor. De todas maneras, también tienen el documento que se les ha enviado. Bueno, también lo que podemos observar es la formulación para lo que es el ketchup. Recordemos que es una formulación, nada más no es que siempre se haga de esta manera, donde podemos encontrar nuevamente lo que es el GMC, que es el glutamato monosódico, así como otros más ingredientes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo entendido. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, conmigo sería hasta este momento. Les agradezco mucho su participación. Profesor, Sí, escucho. ¿y hasta cuándo habría plazo de presentar el trabajo?
Ah, ya sé. Para ustedes sería hasta el 20. Hoy estamos 16, sería hasta el 22. Hasta el 22. Hasta el 22 de diciembre. Y más bien, se había reprogramado la clase para el día de hoy, pero va a ser un poco complicado, así que vamos a ver si podemos recuperarlo en el transcurso de estos días o veremos de recuperarlo la siguiente semana. Porque iba a ser hoy día a las 5, pero se me han presentado algunas cosas. De todas maneras, jóvenes, muchas gracias. Estén atentos a las comunicaciones que tengamos y repasen también algunos temas que hemos visto para posteriormente ver si se da un tercer examen parcial o en todo caso podemos ver quizá una exposición u otro tipo de trabajo. Que puede ser individual o puede ser por grupo. Bueno, muchas gracias chicos, un fuerte abrazo y buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, profesor, gracias. Gracias a ustedes.